Hola, hola, buenos días, que querida audiencia. Este espacio es principalmente para chicas, ya que nos vamos a enfocar aquí en el trabajo muscular, enfocado en piernas, enfocado en la construcción muscular, dirigido a piernas. Gracias por suscribirse, gracias por darle like al video si esta información les es de utilidad. Quiero decirles que con el tiempo vamos a ir implementando más material, pero sí los que quiero decirles es que es un fenómeno bien chistoso que sucede un fenómeno muy gracioso que sucede en la industria del fitness. Fíjense que a la hora estimada audiencia, a la hora de querer trabajar las piernas, a la hora de querer trabajar el tren inferior, como se le suele decir el tren inferior, fíjense que hay una tendencia en la que muchas deportistas se concentran en trabajar el tren inferior, pero muy enfocado en el aislamiento de glúteo, es decir, glúteo, 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 glúteo y más glúteo. Dejando a un lado los isquiotibiales, los músculos isquiotibiales que son la parte posterior de la pierna y los, eh, los cuádriceps que son la parte de enfrente de las piernas. Bueno, además dejando a un lado puntos como la flexibilidad, la velocidad, la resistencia, la fuerza y también desconsiderando la pantorrilla. Bien, eh, estimada audiencia, este es un error. ¿Por qué? Si nos concentramos en el glúteo, 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 fíjense cómo es bien importante cómo estas deportistas llevan a cabo esta metodología. Eh, Fíjense que ellas recurren mucho al aislamiento, a lo que se consideraría un enfoque en el glúteo, es decir, convertir ejercicios que tal vez no son propiamente de glúteo y concentrarse en glúteo, 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 más glúteo. Bueno, ¿por qué es un error? Porque si solamente nos concentramos en un glúteo, las piernas son muy complejas. Las piernas son muy complejas y tienen muchos músculos, como lo acabamos de ver, y cada músculo requiere un trabajo. Fíjense que cuando hacemos el aislamiento y desconsideramos otros sectores, otras partes del cuerpo, vamos a crear desbalances. Estoy de acuerdo en que te guste mucho ese desbalance. Yo estoy completamente de acuerdo en que ese desbalance te agrade por cómo se ve, porque el marketing de hoy en día está muy concentrado en ese resultado, porque muchas atletas lo promueven. No vamos a decir que es equivocado, no vamos a decir que es un error, pero sí tenemos que considerar que les voy a contar una anécdota. Les voy a contar una anécdota, como decía mi profesor en la universidad. Les voy a contar una anécdota. Sucede que si nos concentramos únicamente en entrenar y entrenar y entrenar un glúteo para que se vea muy grande, pero dejamos a un lado los otros sectores, lo que va a pasar es que va a existir un desbalance y puede presentarse una debilidad en ciertos sectores. Bien, yo una vez me inscribí a un Ironman y el error que yo cometía era entrenar y entrenar y entrenar y entrenar los cuádriceps únicamente, la parte de enfrente de la pierna. Eh, por estética, por concentrarme mucho tanto en sentadilla libre y concentrarme mucho en el pistol squat.
o las progresiones. La verdad es que todavía es un movimiento que no logro dominar, pero poco a poco estoy teniendo avances, estoy teniendo logros con este movimiento que es muy importante. O sea, la realidad es que es un movimiento que a mí me gusta mucho y voy a tratar de dominarlo. Pero bueno, volviendo al tema, fíjense que yo me inscribí a un Ironman y lo que pasó es que yo iba corriendo a toda velocidad y me encontré un árbol, o sea, un árbol que estaba tirado, un árbol que estaba en el suelo y yo iba a toda velocidad y intento saltar el árbol y cuando caigo, como no tenía fuerza como no tenía fuerza, fíjense, estimada audiencia, como no tenía fuerza en el isquiotibial, en la parte posterior de la pierna, como no tenía fuerza, fíjense que lo que pasó es que con el impacto cuando caí, ¡pum! La pierna se me dobló, la pierna se me dobló. Pues se me dobla la pierna y sí, sí fue un impacto. Casi me caigo y no pude seguir corriendo, no pude mantener el ritmo de la competencia. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó y nada más es un ejemplo de lo que sucede con los desbalances. De repente se podría llegar a tener un glúteo muy grande, un glúteo muy vistoso, pero si no trabajamos las pantorrillas, si no trabajamos los cuádriceps y los isquiotibiales, el atleta está sujeto a un riesgo. Se puede tener un riesgo, se puede experimentar un riesgo y como fue mi situación, puede haber una situación peor. En realidad mi situación fue leve, vamos a decirlo así. Pero solo es un ejemplo de por qué es tan importante trabajar una región tan importante como es el tren inferior. ¿Sí? Bueno, entonces, pues a partir de eso, quiero que sepan que en este espacio no nos vamos a dedicar tanto a únicamente un músculo, un músculo, un músculo, un músculo, un músculo, un músculo y otra vez un músculo. No. Vamos a tratar de cubrir otra vez esta parte que es tan compleja, que es tan extensa, que de hecho por eso hay personas que en la industria se dedican solamente a esta región. Y vamos a tratar de tener un enfoque global, otra vez comprendiendo el glúteo, por supuesto, pero los cuádriceps, los isquiotibiales, la pantorrilla y concentrándonos en la importancia de cubrir varios aspectos del trabajo: fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, eh, precisión, reacción. Entonces, pues de eso se va a tratar este espacio. Sí quiero que sean un poco más tolerantes aquí. No vamos a hacer aislamiento, aislamiento, aislamiento. No. Como lo acabo de comentar, va a ser más global, atendiendo varias necesidades que el atleta necesita. Bueno, pues muchas gracias y dejen su like.